Préstame la camarita, esa no va a poner el micrófono. ¿Ves? María Germán. María Fernanda. María Fernanda, ¿qué hablas? Muy chiquito porque mira, es que estaba arrugado. Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a este webinar de Asocoví para retomar aquel que intentamos hacer hace un par de días en Facebook que nos falló. Vamos a darles personas que probablemente se estén conectando a Zoom y en 5 minutos empezamos. Porque sé que también hay personas nuevas, pues vamos a volver a cubrir todos los temas de los que estábamos hablando hace unos días. Entonces, pues, en 5 minutos empezamos.
Bueno, veo que ya se están conectando más personas, entonces pues igual, bienvenidos a todos. Este es uno de los webinars que organiza la Asociación Colombiana para el Control y Mitigación del COVID en uno de sus objetivos, que es tratar de apoyar a la comunidad, que retomemos estas actividades que antes eran tan normales, pero ahora nos están presentando un gradito más de dificultad, entonces para que aprendamos a convivir con esta situación en la que estamos viviendo. Esa es nuestra línea de nueva normalidad, y pues la idea es que hoy trabajemos alrededor de ese tema tan curioso que es el hacer mercado, porque es una de las pocas actividades que tenemos libertad de hacer enteramente, es una de las actividades que más miedo dan, pero es una de las cosas que sí o sí toca hacer, y afortunadamente es una de las cosas que todavía podemos hacer de manera un poco más libre. Entonces, pues la idea de este webinar es que me hagan las preguntas que tengan que hacer. Yo tengo a uno de mis compañeros revisando las preguntas. Ahí te voy a pedir el favor, Fernando, de que me vayas diciendo las preguntas porque no puedo ver el chat completo. Entonces, pues, para que vayamos respondiendo las preguntas que ustedes puedan tener con respecto a hacer mercado. Entonces, pues, esta es una conversación. La idea es que tengamos una conversación, que las preguntas que ustedes tengan sobre las actividades de ir a hacer mercado las podamos resolver. Me presento para todos los que se acaban de conectar. Mi nombre es Natalia Suárez. Yo llevo trabajando con la Asociación Colombiana para el control y la mitigación del COVID en términos también de bioseguridad. Entonces, pues, una de las cosas que ha sucedido en estos últimos meses con la pandemia es que antes las personas que eran conscientes del riesgo biológico eran solo aquellas personas que trabajaban en ambientes de riesgo o trabajaban en ambientes que requerían mucha seguridad, como por ejemplo pues la clínica, las industrias de alimentos, las farmacéuticas. Pero hoy por hoy, toda la comunidad en general, incluidos nosotros, seres humanos de a pie que tenemos que ir a hacer mercado, estamos ante un riesgo biológico que no tenemos que saber cómo manejar, que no, digamos que no sabemos cómo se transmite, que no tenemos conocimiento de las normas de bioseguridad, y tuvimos que aprenderlo muy rápidamente, y tuvimos que enfrentarnos a unos riesgos y a unas amenazas que antes no conocíamos. Entonces, pues, a través de Socovid, la idea es que podamos traducir todos estos aprendizajes que hemos tenido en términos de seguridad a las actividades de la vida cotidiana en las que podamos, digamos, apoyar a prevenir el contagio y a controlar los efectos de esta mitigación. Entonces hablábamos del hacer mercado como una de esas actividades que tenemos que sí o sí hacer, en la que tenemos que sí o sí interactuar con un riesgo, y en la que probablemente tengamos algunas dudas con respecto a cómo ejecutarlas. Entonces, la charla pasada habíamos quedado en que hay como 3 momentos en el que hay que para ir a hacer mercado. Está el momento antes, en el que yo me preparo y empiezo a considerar qué voy a llevar, cómo voy a ir, qué voy a listar para llevar, cómo me voy a preparar yo para ir. Está el momento en que estamos dentro del supermercado, ¿cierto? En que estamos escogiendo cosas, en el momento en que estamos interactuando con los productos, en el momento en que estamos interactuando con las otras personas, y hasta el momento en que llegamos a la casa y traemos un montón de productos del exterior y no sabemos cómo desinfectarlos o cómo hacer. Entonces, para el tema de alistarnos para hacer mercado, para el tema de qué hacer, y para, digamos que en toda la actividad general, es primero que todo ser muy metódicos y muy conscientes. Hay una frase en bioseguridad y cuando uno trabaja en laboratorios de riesgo, y es: en momentos en que uno se está enfrentando a un riesgo, bien sea químico, físico, biológico en este caso, no hay afán. Entonces, lo primero es que uno no va a hacer mercado con afán. Si antes decíamos, como no, yo paso rápido por el supermercado y compro una cosita o compro la otra, eso ahorita ya no debería estarnos pasando. O sea, lo que queríamos tener es una programación de una actividad que puede que se demore 2, 3, 5 horas, las horas que se tengan que demorar, pero voy a ir con calma. Voy a ir con calma, ¿para qué? Primero, para poderme preparar. Entonces voy a preparar y sé que, por ejemplo, no tengo ninguna necesidad de llevar el bolso completo, ¿cierto? Si voy a pagar con efectivo, pues llevo el efectivo. Si me van a pedir la cédula de la entrada, pues llevo mi cédula. Y si voy a llevar bolsas para empacar el mercado, llevo las bolsas para empacar el mercado. No voy a embolatarme con maletas, con bufandas, con cosas que me pueden estar estorbando en el momento de hacer mis actividades.
Entonces voy a listar lo mínimo que necesito para llevar. ¿Qué más tengo que empacar sí o sí? Tengo que empacar mi desinfectante de manos que uso todo el tiempo, entonces tengo que tener uno pequeñito que cargo en el bolsillo con el que voy limpiando las cosas y me voy limpiando a mí cada vez que voy operando y me preparo a mí mismo para ir. ¿Cómo es prepararme a mí mismo para ir? Nosotras, las niñas de pelo largo, yo por lo menos tengo muchas mañas de cogerme el pelo, de cogerme las joyitas, de cogerme las cosas. Esa maña que yo sé que tengo, la única manera en que puedo evitarla es simplemente previniéndolo. Entonces, cogiéndome el pelo en la forma más apretada posible para que no tenga la oportunidad de estar jugando, quitándome todos los colgandejos que pueda estarme quitando, si pues los hombres van con reloj grande, eso generalmente estorba. No necesito absolutamente nada de esas cosas para hacer mercado. Y al contrario, esas son cosas que pueden o ser vector de que se me contamine con el virus o incomodarme, estorbarme y generarme, digamos, la posibilidad de tocarme en el momento de hacer mercado. Entonces va a ir lo más sencillo posible. Si puedo armarme de una chaqueta impermeable que me pueda limpiar con alcohol cada vez que rozo y toco algo, mejor. Si no, pues voy con la ropa con la que tenga que ir, lo más tranquila posible y me voy a hacer mercado. La pregunta, ¿domicilio mejor que hacer mercado? Depende. Hay varias cosas en los domicilios y es que estamos viendo que las personas que están haciendo domicilios generalmente están agrupadas entre ellas a las afueras de sus supermercados, están manejando, digamos, también zonas de alto contagio, entonces uno no, digamos que no se está ahorrando de la exposición, que digamos que sería la razón por la cual uno no puede ir a hacer mercado, ¿cierto? Porque estos, las personas de los domicilios también están interactuando con muchas más casas a la vez. Entonces no puedo sentirme más tranquilo porque pedí un domicilio que porque fui a hacer mercado. En el mercado finalmente fui yo, controlé mis niveles de exposición y vine y traje mis cosas. Versus que si pido un domicilio, esta persona ha estado trayendo, entonces quiere decir que yo tengo que protegerme también de la persona que me trae el domicilio y de las cosas que la persona que me está trayendo el domicilio está haciendo. Hablábamos entonces también del tema de las bolsas reutilizables, que si mejor llevo mis propias bolsas o uso las bolsas plásticas que me da el mercado. Hay un tema de balance ambiental. ¿Qué ventajas tienen las bolsas desechables? Las bolsas desechables tienen la ventaja de que yo las desecho apenas entro a mi casa y, por ejemplo, las boto y no me estoy trayendo eso, simplemente podría dejar las bolsas afuera y echar los productos a la casa y lavar menos cosas. Pero pues obviamente con la pandemia y con toda esta conciencia ambiental que estamos tomando, consumir bolsas plásticas pues es una cosa contraproducente, ¿cierto? Entonces sí tengo que ser consciente cuando llevo mis bolsas, que no porque sean mías están libres de contaminación, no porque sean mías quiere decir que yo las voy a meter automáticamente a la casa, y, no, pero son mis bolsas y nadie me las tocó, no, pero yo seguramente las apoyé en la caja para empacar, seguramente rozaron con el carrito del mercado, y ese carrito del mercado si no tenía ningún control mío. Entonces esas bolsas de mercado las puedo lavar. Las puedo usar, pero cuando llegue a la casa las tengo que lavar. ¿Cómo las lavo? La forma de lavarlas y la forma de lavar la mayoría de las cosas más fáciles con agua y con jabón. Estas bolsas generalmente son de plásticos duros que pueden lavarse muy rápidamente, eso no tiene ningún problema. ¿Qué sí no puedo hacer? Confiar que porque son mías, dejarlas ahí, apoyarlas sobre un mesón y creer que todo está bien, sino saber, ser consciente de que estas bolsas también pueden ser mecanismo de transmisión. ¿Qué otra cosa entonces es importante hacer mercado? Cuando estamos haciendo la fila de hacer mercado en la parte de afuera, los supermercados están siendo muy juiciosos con la regulación y no están dejando entrar más de las personas recomendadas. Por ejemplo, están siendo muy cuidadosos con mantener el metro de distancia en la fila, pero lo que uno está viendo ahorita en los supermercados es que a la hora que todo el mundo va, se están armando aglomeraciones de personas, por ejemplo, en el pasillo de los cereales, entonces estamos 2 o 3 personas mirando el cereal al mismo tiempo. Y no podemos olvidar ni sentirnos más tranquilos que porque hemos entrado a la conversación, que porque hemos entrado al supermercado ya estamos en un lugar seguro y tenemos que hacer respetar nuestros espacios. Hacer respetar nuestros espacios cuando estemos escogiendo las cosas de los alacenes, hacer respetar nuestros espacios cuando estemos esperando que nos entreguen la carne, el queso o el jamón, hacer respetar nuestro distanciamiento social, porque esa es la primera recomendación de seguridad. ¿Listo? Si, por ejemplo, en vez de llevar bolsas, llevas un carrito de mercado, entonces, pues el carrito de mercado lo puedes desinfectar, lo puedes lavar con alcohol o cloro o
cualquier otro de estos desinfectantes comerciales. El tema del cloro, por ejemplo, es un tema que no sé, digamos que no es de conocimiento para todo el mundo las concentraciones de cloro adecuadas para cada cosa. Para cosas como, por ejemplo, el carrito del mercado, los empaques plásticos, las cosas que vengan en tarros o cosas que sean impermeables al agua, metálicas, plásticas, uno lo que hace es diluir por cada 10 partes de agua una partecita del cloro comercial y esa es la concentración ideal para desinfectar las cosas. En cambio, para desinfectar alimentos, cojo 10 goticas de cloro, una tapita, una cucharadita de cloro y lo diluyo en 1 litro y esta es la que me sirve efectivamente para limpiar alimentos. ¿Listo? Entonces, el cloro, el alcohol, todos estos desinfectantes son muy útiles para limpiar todas las superficies, las bolsas del mercado, las bolsas en las que vienen las papitas, los tarros de los detergentes, los tarros del jugo, cualquier cosa que no sea como consumible se puede desinfectar con estos desinfectantes. Pero igual, si yo tengo la oportunidad de lavar las cosas con agua y jabón, simplemente lo que yo debería hacer es desempacar todo en mi lavaplatos y lavar todo con agua y jabón. Otra cosa muy importante en temas de hacer mercado es lo de el tema de pagar. Entonces, el tema de pagar, que si es mejor pagar con tarjeta de débito, si es mejor pagar con efectivo o cómo hago yo esa interacción al pagar. Entonces, idealmente yo tengo el menor contacto posible. Y el menor contacto posible es la tarjeta esta que no toca nada y yo la paso y eso es lo que sucede. El menor contacto posible es pago con el efectivo digamos, en el precio justo para que no tengan que darme vueltas. El menor contacto posible es, sí, digamos que no haya un intercambio. ¿Qué cosas pueden pasar? Por ejemplo, en Colombia se pide la tarjeta de la cédula para entregar la tarjeta de crédito. Entonces, lo que tenemos que hacer es muy juiciosos y quitarnos la maña de entregarla, sino mírela, véala. No tiene que tocarla, nadie tiene que mirarla. Si por algún motivo tengo que digitar una clave, saber que después de que digite la clave, tengo que desinfectar mis manos, mis dedos y todo lo que tocó. Lo que les dije al comienzo es lo más importante. No hay que dejarse presionar y hay que ir con calma. Que tengo 10 personas detrás en la fila y están esperando porque yo me estoy demorando lo que me tenga que demorar para desinfectar mi tarjeta de débito antes de meterla a la billetera, pues esperan lo que se tengan que esperar y yo tranquilamente recibo mi tarjeta o recibo mis monedas, les echo alcohol, los guardo y ahí sí los meto a mi billetera. ¿Por qué? Porque si yo cojo una cosa que está contaminada y por dejarme afanar, la meto entre el bolsillo sin limpiarla, pues ahora todo lo que está en mi bolsillo está contaminado y después yo me meto la mano al bolsillo, me toco la cara y se acabó todo el chiste. Entonces, recomendaciones en el tema de pagado es, pues si es posible pagar en anticipación y ese tipo de cosas electrónicas, pues es ideal. Si es posible la tarjeta sin contacto es ideal. Si es posible que yo dé y costó 18,000 y yo pago un billete de 20 y si puedo no recibir los 2,000 pesos, no recibo los 2,000 pesos. Si tengo que recibir los 2,000 pesos, pues los recibo, pero soy consciente de que en ese billete yo no sé cuántas manos han pasado en los últimos años, en los últimos días, y lo desinfecto antes de tenerlo en mi operación. Hemos hablado mucho también del tema de cómo se contagia uno. Entonces uno se contagia cuando una de estas superficies contaminadas, uno se transfiere la contaminación a través de las manos a la boca o a los ojos. Yo puedo tocarme el pantalón, puedo tocarme la chaqueta, puedo contaminarme absolutamente todo de COVID y no pasa nada mientras yo no haga, digamos, interacción con mi boca y con mis ojos. ¿Qué pasa? Que si yo estas cosas no las tengo de manera consciente, yo lo que tengo es que evitar que estas cosas se me contaminen para sentirme tranquila de poderme tocar mi cara y mis ojos. Entonces, hablábamos y una recomendación muy fuerte era si yo, por ejemplo, antes tenía la costumbre o la maña o la costumbre colombianísima de comerme el cafecito a la salida en el puestico del pan de bono o en el Juan Valdés del café a la salida del supermercado o de probar la fruta mientras iba comiendo. Eso es algo que ya no me conviene hacer porque esto implica que voy a manipular mi tapabocas, que voy a exponerme en el momento sin haberme podido lavar las manos. Entonces voy a estar transmitiendo el virus a mi boca y a mis ojos sin necesidad. Entonces ese tipo de cosas son en las que hoy por hoy ya no podemos hacer las cosas que tenemos de manera, digamos, mecánica en la cabeza y tratar de ser más consciente de los momentos. En cuanto, por ejemplo, al uso del tapabocas, estamos en una transición, entonces al comienzo pues solamente conocíamos los tapabocas desechables, que los tapabocas desechables son de un solo uso, y son de un solo uso es que me lo puse por la mañana, fui al supermercado, hice todo lo que tenía que hacer y apenas volví a mi casa, lo quité, lo deseché y lo boté, ¿cierto? Y
pues el tema de ponerse el tapabocas es lavarse las manos, ponerse el tapabocas. Estoy yo. El tapabocas también me lava las manos. Ahora estamos con los tapabocas de tela que son justamente diseñados para que uno mantenga este tipo de actividades y pueda seguir con la nueva normalidad, ¿cierto? Entonces el tapabocas de tela. ¿Qué pasa con el tapabocas de tela? El tapabocas de tela es reutilizable mientras se haya lavado. Es decir, yo me lo puse hoy, al respirar hoy en el tapabocas, estoy llenándolo de bacterias mías, de bacterias que vienen de afuera. Entonces, no porque hoy me lo puse solamente 1 hora para ir al supermercado, quiere decir que mañana me lo puedo volver a poner así sucio. Lo que yo tengo que hacer es en cada una de estas actividades donde hay una interacción y una posibilidad de contaminación de mi vía aérea, en ese momento cambiar y lavar el tapabocas. Lo puedo lavar, los tapabocas de tela los estamos lavando de 10 a 20 veces dependiendo de la tela, realmente la recomendación es de 10 veces, porque pues las telas van cediendo, la porosidad de los tapabocas va cambiando, el ajuste, por ejemplo, de las telas a las orejas va cambiando. Entonces no es que porque yo tengo un tapabocas reutilizable, lo puedo utilizar toda la semana y el mismo que usé la semana pasada, lo estoy usando la siguiente semana para hacer mercado. Tengo que lavarlo en cada uno de los usos. Entonces esa es la recomendación. Llego a hacer mercado, dejo todas mis cosas y tengo 2 opciones. O me lavo las manos, me baño yo, como es la recomendación, quitar la ropa puede traer el virus y uno puede estar en contacto con cosas. En el supermercado uno se agacha, toca mesones, coge muchos productos que finalmente no se lleva, toca el pantalón, toca el carrito de andar del supermercado. Entonces la ropa puede venir contaminada, ¿cierto? Entonces yo tengo 2 opciones. O llego, me baño, me desinfecto y mientras tanto dejo el mercado en un espacio de la casa donde yo sé que posiblemente todo eso de esté contaminado y después lo resuelvo, o me quedo obviamente sin zapatos y desinfecto todo de una vez. ¿Qué tengo que ser consciente? Que con cada roce que mi ropa tenga con los muebles, con el mesón, con todo eso que yo toque o todas las superficies con las que yo interactúe mientras estoy desinfectando el mercado, tengo que desinfectarlas después. Entonces, si yo puse todo el mercado en un mesón y lo estoy lavando poquito a poquito porque pues el lavaplatos pues no alcanza a sostener todo el mercado y puse todo en un mesón y ahí estoy desinfectando, apenas termina de hacer la desinfección de mi mercado, tengo que desinfectar mi mesón, tengo que desinfectar la zona donde estaba haciendo las cosas. Entonces, esa digamos que es la otra recomendación. Hablábamos, por ejemplo, del tema de los zapatos se tienen que dejar a la entrada de la casa justo con el mercado. No podemos tener ropa de la que viene a la calle, no debería entrar a nuestra casa. Entonces, lo que les decía, la chaqueta impermeable que no se quita, apenas entra y deja en la puerta de la casa. Entonces, con el tema del mercado surge la situación que cada producto, por ejemplo, dependiendo, uno dice las cajas de cartón, ¿qué hago con las cajas de cartón que son, por ejemplo, de cereal? Entonces, la recomendación más fácil es que todos estos productos que, por ejemplo, no son perecederos o no se van a consumir de inmediato, si uno los deja 3 días sin tocarlos, sin mirarlos, sin hacerles nada, en 3 días de inactividad de estos productos pueden ya estar librándose del virus sin que yo les haga nada, que es, por ejemplo, el caso de las cajas del cereal, digamos. Si yo definitivamente tengo que hacer uso de esas cosas, simplemente puedo quitar la caja del cereal, desinfectar el plástico que viene adentro que contiene el cereal, y esto sí lo puedo meter en mi alacena. Las cosas que se puedan lavar, pues las cosas que por defecto se puedan lavar con agua y jabón, se lavarán con agua y jabón. Las cosas que no se puedan lavar con agua y jabón, tengo 2 opciones. O las desinfecto usando cloro diluido, como les dije. 1 parte de cloro por 10 partes de agua, ¿cierto? Para las cosas que no sean consumibles como frutas y verduras, o con alcohol al 70% lo rociamos. ¿Qué pasa con el alcohol al 70% rociado? El alcohol al 70% no solamente tengo que echarle con el spray y convencida de que ya estoy haciéndolo, sino tengo que esparcirlo por toda la superficie, porque si la gotica donde yo eché no cayó justo en el punto que tengo que desinfectar, ahí es donde estoy, digamos, generando la posibilidad de que haya una zona en la que yo entre en contacto que no haya sido bien desinfectada. O si no, las que no se pueden lavar, dejarlas quietas por 3 días y ahí sí empezar a consumirlas. En el tema de los alimentos, como por ejemplo las frutas, las verduras, las cosas que son de consumo, que uno dice, ¿cómo va a lavar esto? Entonces, pues lo primero es agua y jabón, y si no, una solución de 1 cucharadita de cloro,
1 litro de agua y este sí lo puedo, por ejemplo, echar en las hortalizas, en las hierbas, en las verduras que pues si uno las lava se agúan y se dañan, en esas cosas y dejarlo secar y ahí solito se desinfecta y yo después me lo puedo comer y no me intoxico. Pero es muy poquitín cloro por mucha cantidad de agua. Esto siempre y cuando no se pueda lavar con agua y jabón. Si algo se puede, si algo se puede lavar con agua y jabón, es lo primero que yo tengo que hacer, lavarlo con agua y jabón. Es la recomendación más importante de todas. En temas, por ejemplo, de recibir domicilios. Entonces, el tema de recibir domicilios, digamos que yo no quisiera hacer mercado, entonces fui y pedí un domicilio. Y el domicilio llega a mi casa con un montón de bolsas. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es que al interactuar con la persona del domicilio, estoy interactuando con una persona de mucho, mucho riesgo. Entonces, yo me pongo tapabocas, mantengo la distancia de 1 metro con la persona del domicilio. Si es posible haberlo dejado pagado antes, mejor. De lo contrario, pues tengo exactamente los mismos niveles de interacción que hubiera tenido con los de la caja. Si puedo pagarle con el dinero digamos que sea, que no tenga que darme vueltas, muchísimo mejor. Si no, apenas me dé las vueltas, recibo las vueltas y tengo que desinfectar las vueltas. El mercado se debería desinfectar con el tapabocas puesto. Esta es una muy buena pregunta y es el tema, por ejemplo, de para qué sirve cada uno de los elementos de protección personal. Cuando tú estás interactuando con tu mercado no está produciendo aerosoles o produciendo gotas de cosas contaminadas, entonces no tienes que tener el tapabocas puesto. ¿Cuándo sí tienes que tener el tapabocas puesto? Cuando, por ejemplo, estás desinfectando superficies de alto riesgo, que pues no es nuestro caso en el hogar, pero cuando las concentraciones de desinfectantes son muy altas, entonces ahí no te estás protegiendo del virus, sino de los vapores de los desinfectantes. El caso del mercado lo estamos lavando como si nos estuviéramos bañando a nosotros o como si estuviéramos lavando cualquier cosa. Entonces, no tienes que tener el tapabocas puesto porque ya estás en tu casa y el tapabocas lo que te está protegiendo es de las interacciones que tienes con otras personas con las que no puedes mantener el metro de distancia porque estás previniendo que una partícula contaminada de producto de hablar, de las interacciones normales de la respiración, llegue a tu boca y lo mismo estás protegiendo que las superficies de los demás se contaminen con las partículas que tú emitas. Entonces, al estar lavando las cosas, pues no hay necesidad de tener el tapabocas. Pues estábamos que llega un domicilio de lo que sea. Entonces, idealmente, lo que yo debería hacer es desechar los empaques. Los empaques no sabemos en dónde estuvieron puestos, los empaques son las cosas que más han manipulado las personas. Entonces, la bolsa en la que llega el Rappi, en la que llega cualquier cosa, yo debería desechar esa bolsa. Y solo coger los elementos y pasarlos al mismo proceso de lavado. No porque vengan del domicilio quiere decir que uno no esté en riesgo con la expedición de los productos. Entre gel antibacterial o alcohol en spray es una cuestión de comodidad. El gel antibacterial es muy cómodo para limpiarse las manos, entonces el gel antibacterial es el que uno debería tener para al final de cualquier actividad que uno está haciendo. Entonces terminé de hacer mercado, me limpio las manos antes, por ejemplo, de manipular el carro, antes, por ejemplo, de quitarme la chaqueta, antes de quitarme el tapabocas. Para eso es el gel antibacterial, como un reemplazo cuando no puedo lavarme las manos antes o después de una actividad. El alcohol, por el contrario, es, por ejemplo, y lo hablábamos también en la charla pasada, que no quería que se me pasara ahorita, gracias por acordarme, cuando, por ejemplo, yo voy a llevar las bolsas del mercado y las voy a meter al carro. Entonces, las bolsas del mercado vienen contaminadas en toda la superficie y yo después voy y las pongo en el carro y juro que voy tranquila y luego el carro está más contaminado que todo. Entonces, yo antes de poner, porque la contaminación es por superficies, entonces si hay una superficie contaminada y la pongo en otra, pues estoy contaminando otra superficie. Entonces, el alcohol es muy útil ahí para yo desinfectar las superficies antes de ponerlas en el carro y que el carro no se me contamine. De todas maneras, después de que yo haga mi proceso, sí debería hacer una desinfección con alcohol o con cloro al 5%, que es el cloro que les decía, 1 parte por 10 partes de agua, al carro y a las cosas que yo haya manipulado para ir a hacer mercado. Otra cosa que no hablamos la vez pasada, pero también es muy importante, y es, por ejemplo, el consumo de comidas preparadas que están, por ejemplo, en los supermercados, en las exposiciones de comidas listas. Hay una cosa y es que las cosas expuestas a la interacción de las personas, o sea, que alguien les haya podido respirar encima, son las cosas que se contaminan.
Si es un producto que viene empacado, si seguramente viene de industria alimentaria empacada, lista, pues yo me lo podría llevar a mi casa sin ningún problema. ¿Dónde está el problema? Por ejemplo, en estos autoservicios donde uno no sabe cuántas personas han entrado a coger y quitar cosas. Este tipo de cosas es la que uno debería evitar hacer, lo que les decía, evitar tomarse el cafecito, evitar, pues sí, muy rico y todo se ve el buñuelo y todo lo de la panadería que está ahí, pero pues uno no sabe efectivamente cuántas veces ha entrado la persona de la panadería, respirarle encima esas cosas, y pues en la medida de lo posible uno debería ahorrarse ese tipo de cosas. Cuando yo estoy seguro que algo no tiene COVID que yo he comprado, cuando ya han pasado 3 días. Pero pues nadie quiere dejar 3 días su comida en stand-by antes de comérsela. Entonces, realmente en la medida de lo posible, hoy por hoy, recomendamos cocinar en casa y ser muy consciente pues de la preparación de los alimentos, y si se ha de consumir algo, que sea algo empacado, que sea algo que venga listo, que uno sepa, porque pues las industrias de alimentos mantienen, y digamos que mantenemos la misma confianza en las industrias de alimentos, en la comida empacada, pero no estas comidas que están ahí expuestas ante muchas personas, con las que muchas personas tienen posibilidad de interactuar, porque pues nosotros digamos que usamos nuestros tapabocas de manera correcta, pero no podemos suponer que las otras personas lo están haciendo. Entonces, son ese tipo de cosas, como las pinzas de coger los panes, o todo ese tipo de cosas con las que interactúa la comida, que después es claramente una cosa que uno se lleva a la boca y está generando fácilmente una infección. Ese era un tema que la vez pasada se nos había quedado por fuera, pero que me parecía importante en términos de recomendaciones. Entonces, en términos de cómo comportarse, entonces yo creo que la recomendación más grande es que hoy por hoy sí nos estamos teniendo que ver con un riesgo biológico que antes no teníamos, y tenemos que comportarnos como tal. Es decir, pausa, una cosa a la vez. No tengo ningún afán de ir a hacer mercado. Si tengo algún afán de ir a hacer mercado, mejor voy otro día. Si tengo que ir a afán, y esto para cualquier otra vuelta, porque es en este afán, en este me voy a saltar a la fila más corta, voy a empacar todo muy rápido, que se nos saltan y nos podemos ir saltando los pasos de descontaminación. Cada cosa que yo toque, cada producto que yo toque en el supermercado, que a mí me gusta, por ejemplo, no coger el primero, sino el de atrás, entonces quito 3 antes de sacar la salsa que a mí me gusta, porque no me gusta que es la que haya tocado todo el mundo. Cada una que yo toqué, es probable que alguien más la haya tocado antes, entonces yo debo suponer que posiblemente esté contaminada. Y si posiblemente está contaminada, pues yo debería desinfectarme mis manos después de haberla tocado. Estoy como una loca la loca del alcohol en el supermercado desinfectándome cada vez que toque algo, no tiene ningún problema, después llegan a su casa y se echan crema hidratante. Pero suponer que porque algo, o sea, suponer y confiarse de la aleatoriedad de la posibilidad de que algo esté contaminado es donde no se generan errores. Entonces, suponer que todos los puntos son de contaminación. Minimizar las interacciones con las personas. Entonces, yo le doy 10.000, usted me devuelve 5.000 para que quedemos viendo las vueltas. Esto, digamos que hoy por hoy, es una cosa que deberíamos estar evitando. Tratar de darle el dinero en lo que vale, o si no, pagar con la tarjeta, para que no haya este intercambio de monedas, este intercambio de cosas. Lleven, por ejemplo, su esfero para firmar los recibos de los pagos de las tarjetas. Lleven, por ejemplo, lo que les decía, la cédula se muestra, no se entrega, las tarjetas también, y desinfectarse cada vez después de que uno hace cada una de las operaciones. Desinfectar las bolsas del mercado, desinfectar el baúl del carro, ser consciente de que absolutamente todos los productos tienen que lavarse, absolutamente todos, no porque algo, no sé, no, es que si yo lavo el champiñón se daña. Pues entonces si yo lavo el champiñón se daña, soy consciente de que no lo puedo tocar en 3 días, y no lo puedo consumir en 3 días, ni meterlo a la nevera en 3 días, ni que interactúe con nada en 3 días antes de que lo pueda consumir. Porque de lo contrario me podría estar propagando la infección en el resto de los alimentos, la contaminación, perdón, en el resto de los alimentos. Y la última recomendación es que salir al supermercado, no, mentira, no sé si es la última, pero salir al supermercado requiere que yo vuelva a mi casa, me quite la ropa, como en todos los protocolos de seguridad, me quite la ropa, me bañe, meta la ropa a la lavadora, me quite los zapatos, y ahí sí siga con mi proceso de desinfección del supermercado. Y que hagamos respetar nuestros espacios y el distanciamiento social aún dentro del supermercado, aún en el espacio de que estamos los dos mirando la misma alacena, aún mientras ambos estamos esperando la carne que la corten.
todo este tiempo mantener la distancia de 1 metro, mantener la distancia de 1 metro en las filas, mantener la distancia de 1 metro al lado. Si yo necesito tomates, si hay alguien que ya está mirando tomates, pues primero voy por la cebolla y mientras se desocupa el stand de los tomates, ahí sí vuelvo por los tomates. Pero tratar de estar en espacios donde haya una cercanía muy fuerte con las otras personas. No sé si tengamos más preguntas con respecto al tema. Sí, lo que por ejemplo viene en cajita, como los tomates cherry, por ejemplo, o los champiñones que les decía ahorita, o las cosas que vienen empacadas, entonces uno dice, vamos a confiar en la industria de alimentos, en que esto viene empacado, desinfectado, pero lo que se está contaminando es la cajita de afuera. Entonces, la caja de afuera es lo que uno tiene que lavar. El desinfectante, el vinagre es un buen desinfectante para las verduras también, porque tampoco es nocivo para la salud, pero es más efectivo el cloro, en términos como de capacidad de desinfección. Hay mucha gente que lava y ha venido lavando las verduras con vinagre, que es una buena costumbre, sí, pero solo para los alimentos. El vinagre no es un desinfectante efectivo para las superficies. Y esto porque digamos que uno, además del vinagre, pues le corre harta agua a las lechugas y todo lo demás, pero no, digamos, el desinfectante se puede usar solamente para las verduras, pero no quiere decir que esto lo haga efectivo para el resto de las superficies. Y si uno puede hacer la de una cucharadita de cloro con 1 litro de agua, esta también es muy efectiva para desinfectar las verduras. La idea es que todo lo que uno meta a la nevera ya esté seguro de que está limpio, todo lo que uno meta a la alacena ya está seguro de que está limpio, ¿cierto? Entonces, hay otra cosa muy importante y es que, por ejemplo, yo tengo que dejar a los desinfectantes actuar. Entonces, si por ejemplo yo escogí que en vez de lavar con agua y jabón, voy a utilizar cloro, 1 parte de cloro por 10 partes de agua para desinfectar, no sé, los quesos o los jamones que vienen cerrados, que uno los podría desinfectar si no quiere lavarlos porque le da mamera lavarlos. Hay que dejar al desinfectante secar. No es como que yo lo echo y ya porque lo eché, lo juego después con agua y quedó. No, el desinfectante para ser efectivo tiene que quedarse ahí hasta que se seque. Entonces, es echarle cloro, echarle el alcohol a las cosas y dejarlos secar al aire y ahí sí guardarlos. Pero siempre la primera recomendación es lavar todo con agua y jabón, que es lo más sencillo, lo más seguro y lo más efectivo. Y botar la mayor cantidad de cosas que yo pueda botar. Por ejemplo, no sé, la cerveza, hay unos quesos, o lo que les decía, el cereal que viene en caja. Si uno pudiera quitar la caja y quedarse solo con el plástico adentro, pues es mejor porque pues es ahí afuera donde se está interactuando. Ese tipo de cosas. No sé, la vez pasada hablamos también de que cuánto tiempo duraba el virus en la ropa, que dura alrededor de 72 horas. Entonces, si uno no quisiera lavar toda la ropa cada vez que sale al supermercado, pues uno lo que tiene que hacer es dejarla quieta por 3 días, no mirarla, no tocarla, no hacerle nada por 3 días, lavarse las manos después de que uno se la quitó, porque pues es ropa que está contaminada. Y en 3 días ya uno puede tener una confianza de que la ropa ya no tiene contaminación. Recomendación, de verdad, la recomendación más grande es ir lo más sencillo posible, con el pelo cogido, con gafas. La protección de los ojos es importante por 2 motivos. Primero, porque evita pues que caiga cualquier salpicadura contaminada. Segundo, porque es una barrera física, que uno que tiene mañas de tocarse la cara lo haga. Y además, de verdad que le evita a uno pasarse cosas de la boca o a los ojos que uno a veces se molesta o lo que sea. Entonces, ir lo más sencillo posible, con el pelo cogido, sin aretes, sin bufandas, y tomarse el tiempo de que cada una de las actividades que uno hace la piense como una potencial contaminación. Los guantes, qué buena pregunta, que si es bueno usar guantes o no es bueno usar guantes. Los guantes tienen el riesgo de que uno se siente más seguro de lo que realmente está. Tener un guante o no tener un guante y tocar una superficie y tocarme la cara es igual de mal. Entonces, ¿qué pasa con los guantes? Que uno siente que con guantes puede estar tocando lo que sea. Los guantes, al igual que las manos, se contaminan. Entonces, si yo no tengo entrenamiento en cómo ponerme y cómo quitarme los guantes de manera segura, es mejor que no use guantes y me confíe en lavarme las manos cada vez que termino un tipo de una interacción, la que sea. Los guantes, además, con alcohol o con el cloro o con lo que sea que uno sí podría lavarse las manos, se van desintegrando y están
generando esporosidades que hacen que la contaminación llegue a mis manos, entonces no estoy haciendo nada, estoy al contrario generando un daño. Entonces ahí el tema de los guantes es un tema como de que si uno va a entrar en contacto con fluidos de riesgo biológico, como los médicos, como los microbiólogos, como las personas que están en alto riesgo, ahí es importante los guantes. De lo contrario, confiar en las manos es el mismo vector para para que pudiera transmitir. Los guantes generan esa falsa sensación de seguridad y al contrario, si uno se toca con los guantes, probablemente esté pasándose la contaminación de la superficie contaminada a la cara, creyendo que está haciendo las cosas bien. Los guantes no le previenen a uno que se contamine, los guantes previenen que se contaminen las manos, pero eso no quiere decir que el guante nos esté ensuciando todo. Entonces, pues, el guante tiene ese problema. No sé si tengamos más preguntas. Bueno, si no tenemos más preguntas, pues aprovecho para recomendarles en la Asociación Colombiana para el Control y la Mitigación del COVID, vamos a estar haciendo este tipo de charlas, este tipo de recomendaciones para la comunidad en general. Vamos a tener cursos sobre nueva normalidad, cursos sobre cómo mantenernos sanos, cursos sobre cómo cuidarnos, cursos sobre cada una de estas actividades. Los invito para que nos visiten en asocovid.org, se inscriban. Vamos a tener también afiliaciones o asociaciones con empresas proveedores de EPP, vamos a darles recomendaciones de cómo escoger el mejor tapabocas, cómo escoger el mejor gel antibacterial, pues para que nos sigan en Facebook y en la página asocovid.org y podamos seguirnos comunicando y pues tratar de hacer esta vida en COVID más llevadera y solucionar las dudas que la gente pudiera tener en cómo cuidarse y en cómo tratar de mantener la vida lo más tranquila posible en este tiempo de pandemia. Gracias a todos los que nos acompañaron. La grabación va a quedar disponible en la página de la asociación. Y nos vemos pronto. Compártanla también con las personas que ustedes creen que puedan compartirla. Y nos vemos en una próxima ocasión. Por favor, déjennos en los comentarios de Facebook si quisieran otro webinar de alguna otra cosa y las otras preguntas que puedan tener. Que tengan buen domingo. Muchas gracias.